Bien, buenos días. Buenos días, profesor. Supongo que me oyen ahí. Sí, sí, lo escuchamos perfectamente. Accionan, están vivos. Bien, vamos a continuar entonces con el curso Buen día, profesor. de Teoría General de Responsabilidad Civil. Buen día. Y vamos a comenzar con el módulo correspondiente a eh, responsabilidad civil por daños a consumidores y usuarios, podríamos definirlo, daños a consumidores y usuarios, porque más que responsabilidad civil acá en esta regulación ya que es relativamente moderna, que comienza en la década del 60 en Estados Unidos y en la década del 70 y 80 en la Unión Europea, en los 90 en Argentina, Brasil y en el 2000 en Uruguay, ya se visualiza claramente un paradigma donde la función de prevención tiene una relevancia muy importante. Ya no es solo la reparación de los daños propio de la conceptualización de la responsabilidad civil como la reparación a través de una obligación indemnizatoria de los daños a la víctima, sino también un especial hincapié en la prevención de los daños. No queremos que ocurran los daños porque luego que ocurren, la reparación en sí, hay una indemnización, una reparación, pero nunca llega a recomponerse totalmente la situación anterior. Y entonces, en lo que es el derecho del consumo, en lo que es la economía de consumo, la relevancia que va teniendo la introducción de productos y servicios en el mercado y la generación de la categoría de los consumidores, usuarios, y ahora vamos a ver también de los bystanders, es decir, los que sin ser consumidores y usuarios están expuestos a la relación de consumo o se relacionan con determinados hechos en función de una relación de consumo, esos sujetos en sí tienen un determinado estatus que lleva a la prevención de los daños y a en caso de que ocurran, a la reparación del daño, formulando una serie de regulaciones que ahora vamos a ver. Bueno, el eje de la regulación se encuentra en la ley 17.250, ¿sí? Ley de defensa del consumidor. Fue primero la ley 17.189, ley de relaciones de consumo, pero después se advirtió de que se habían aprobado dos textos diferentes en diputados y en el Senado, y se volvió a sancionar la ley, pero esta vez ya no se le, como 17.250, unas leyes después, pero esta vez ya no como ley de relaciones de consumo, sino como ley de defensa del consumidor, que marca en sí con el título y siguiendo lo que son las regulaciones de los restantes países de Sudamérica, por lo menos, y de habla hispana, podríamos decir. Ahora vamos a ver algunos aspectos de la legislación española que incidió mucho en nuestra legislación.
el carácter netamente protectorio de esta normativa hacia un sujeto que aparece como débil, como vulnerable, que son los consumidores y usuarios frente a los proveedores. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ir viendo diferentes aspectos de esta regulación que, antes de introducirme en el tema, tiene una relevancia central, porque prácticamente todos los contratos que se realizan que no son intraempresariales o entre empresas y el Estado son de consumo. ¿Sí? Piensen en todos los contratos que ustedes realizan o sus familias realizan, sobre las cuales se asientan los programas de vida de las personas y se realizan a través de relaciones de consumo. ¿Sí? A ver, los servicios de agua, luz, gas, electricidad, la compra de un automóvil, la compra de un inmueble a un desarrollista en un edificio, el seguro, la alimentación, la compra de la ropa, el transporte, los servicios médicos, los servicios financieros. No sé, díganme un contrato que no sea de consumo de los que realiza una persona normalmente. Son muy pocos. ¿Sí? Bien. Entonces, para situarnos en la importancia que tiene esos aspectos y la importancia que tiene a nivel de daños, donde nombré algunos aspectos que son grandes causantes de daños, como transporte, por ejemplo, donde está involucrado el accidente de tránsito, responsabilidad profesional, médica, por ejemplo, ¿sí? La relación que tiene además el consumo con el medio ambiente, que también genera una gran relevancia con respecto a la protección de la salud humana, que ese es otro aspecto muy importante de esta regulación. Bien, es luego de la Segunda Guerra Mundial que comienza a estructurarse y a funcionar o a funcionalizarse, con términos sociológicos, una sociedad basada en el consumo, una economía básicamente basada en el consumo, lo que genera una sociedad con determinadas características que podríamos llamar sociedad de consumo. Por supuesto, también sociedad de la información, sociedad de riesgo, está todo involucrado e interrelacionado. Eso generó que, viene generado por la industrialización, la gran producción de productos primero y luego de productos y servicios que se introducen en el mercado, y una política económica que marca como positivo el crecimiento, es decir, el aumento de los productos y servicios que una empresa, por ejemplo, vende, comercializa. Para lograr esos objetivos, se introducen masivamente productos y servicios en el mercado, dirigidos a personas que los consumen como destinatarios finales, o sea, que los adquieren como destinatarios finales, o que los usan o que utilizan ellos aun cuando no los hayan adquirido. Si puedo comprar la heladera, una persona, y la usan, hay diferentes usuarios que utilizan esa heladera. Y va a tener relevancia dentro de la relación. También ingresan dentro de la relación de consumo. Si la heladera electrocuta a una de las personas que no lo adquirió, bueno, va a ser un usuario y se va a regular por la Ley de Defensa del Consumidor. Bien, entonces, ¿cómo se estructura? A través de una contratación masiva, introducción masiva, requiere una contratación masiva, el contrato como unidad central del intercambio de productos y servicios, o de bienes y servicios, si quieren llamarlo, y a través para realizar esa contratación masiva necesaria para la introducción masiva de los productos y servicios en el mercado, es necesario la utilización de contratos de adhesión que permitan a la empresa calificar o determinar los riesgos y los costos y establecer un contrato con unas cláusulas iguales para toda una serie de productos.
un determinado computadora, un determinado teléfono, tiene unas determinadas condiciones generales, contrato de adhesión con condiciones generales, o contrato con condiciones generales. Las condiciones generales son lo que se llama la letra chica, ¿sí? Que va a acompañar a ese producto. Y entonces, si yo quiero comprar el teléfono X, voy a ir a la casa y me van a dar unas condiciones generales. Por supuesto, yo le voy a decir, no, mire, señor Apple, yo acá, esta cláusula 27, yo no estoy de acuerdo. Bueno, si no está de acuerdo, va a tener que comprarse otro teléfono, porque estas son las condiciones generales. Señores de la aseguradora, miren, de las cláusulas estas del seguro yo no estoy de acuerdo. Bueno, entonces va a tener que comprar con otro. Es decir, es un contrato de adhesión. Ni hablar donde hay monopolios, ¿sí? Que no es lo que sería lo funcional dentro de una economía de mercado. Pero además de esa contratación masiva, esos contratos de adhesión permiten, por supuesto, el cálculo de los costos para ese producto o servicio, y además reduce la cantidad de vendedores. Si no, necesitarían ejércitos de vendedores negociando con cada comprador, y los costos en tiempo serían enormes, y eso no resulta. Por lo tanto, la contratación de consumo se realiza en el 99% mediante contratos de adhesión. Digo, dejo un 1% ahí de posibles contratos de adhesión negociados, aunque ustedes recuerdan que, como lo dice el propio artículo 30 de la Ley de Defensa del Consumidor, y lo vimos en obligaciones y contratos, el hecho que haya una cláusula negociada no significa que el contrato no sea de adhesión. Se acompaña además con técnicas de marketing, ¿sí? Buscando la adquisición a través de la publicidad, hoy a través de un sistema muy complejo. Estoy hablando un poco de la historia, pero comienza con técnicas de marketing, con políticas comerciales agresivas, con la generación de impulsos a través de la publicidad para la generación de necesidades y la adquisición, ¿sí? Eso va evolucionando en el tiempo hasta llegar a lo que hoy es actualmente que lo vamos a analizar más adelante, pero desde ya en este panorama que estoy haciendo introductorio, eso se ha ido complejizando y perfeccionando y generando sistemas muy complejos de manejo de datos personales, ¿sí? A través del análisis de lo que es la introducción de Internet, lo que son las redes sociales, el traqueo, es decir, el dejar los rastros en las redes, y entonces a través de eso se genera lo que antes se generaba a través, por ejemplo, de una publicidad en televisión, que sigue existiendo, por supuesto, que va a un indeterminado. Hoy el manejo de los datos del consumidor permite enviarle directamente al consumidor, primero generarle el ambiente de lo que él recibe en la red, luego generarle el nudge, el empujón hacia el consumo, y luego la adquisición. Es decir, que eso se ve claramente en empresas como, por ejemplo, Mega, que les puede ofrecer a la empresa Facebook, Instagram, WhatsApp, todos los datos recogidos en Messenger. Estás hablando de 3.200 millones de personas, 2.000 de Facebook, 2.000 millones de Instagram, 1.500 millones de WhatsApp, 1.200 millones de Messenger, realizados a través de un análisis que te van a enviar la información. Primero te van a generar el ambiente para que lo que te llega está seleccionado, y luego que todas esas empresas están dirigidas exactamente, o sea, es un servicio gratuito, pero ¿para qué? Para obtener enormes ganancias con la venta
de la comercialización de los datos personales. ¿Para qué? Para las técnicas de marketing de las empresas, ¿sí? Si yo tengo una empresa, voy a contratar, va a venir el vendedor de esa empresa, me va a ofrecer, por ejemplo, si yo vendo libros jurídicos, que voy a sacar una publicidad por medio de trolls y robots, más toda la información que tiene, me va a permitir cruzar datos, y si es un libro de penal, que le llegue a los abogados que hacen penal. Es como regar la planta, pero con el agua justa, no a lo que se me ocurre. Eso lleva a todos unos grandes cambios hoy con el consumo digital, que, bueno, tienen grandes vinculaciones con los derechos fundamentales, los derechos humanos, el reconocimiento de la dignidad humana, etc. En política es otro ámbito donde también no es el que vamos a trabajar, pero sí se cruzan perfiles. No sé si leyeron la elección en Estados Unidos y cómo trabajó Cambridge Analytica con los datos que le proporcionó Facebook a través de 5 indicadores que le daban, de acuerdo a sus gustos, si los cruzaste va a dar el perfil de lo que esa persona va a preferir de un candidato, ¿sí? Puede preferir determinados aspectos de un candidato, pero le gustan otros. Puede estar de acuerdo con determinadas cosas y no con otras. Entonces, en la reforma constitucional que se promovía en las elecciones pasadas, podría estar de acuerdo con el partido que no la promovía, pero me va a llegar toda la información a favor de esa reforma, que yo en sí estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con el que la propone. Pero en definitiva, les pongo un ejemplo que también es aplicable al consumo de productos y servicios. Bien, volvamos un poco hacia atrás. En la década del 60 comienzan a visualizarse los primeros problemas que esa economía de consumo va generando. Otro factor importante es el consumidor. Bien, está en una situación de desigualdad, solamente puede adherir, se le genera una necesidad, requiere de la adquisición de los productos y servicios para generar un programa de vida que se le aparece como el que desea, el que aparece como que es su voluntad definir. En esa situación de desigualdad, los productos y servicios se vierten al mercado, y eso hace que la multiplicación de contratos, la multiplicación de los incumplimientos y la multiplicación de los daños. Entonces aparecen los problemas cuando, por ejemplo, una persona, no sé, hay unas vacunas que son introducidas por un laboratorio, y ese laboratorio, bueno, las distribuye en diferentes centros de salud, se inoculan, se les da a los pacientes, pero generan daños porque están en mal estado. ¿Cómo va esa persona que ha sido dañada, va contra el servicio médico que se la dio? ¿Cómo hace para ir contra el fabricante? La botella de Coca-Cola que explota. ¿Cómo va en un famoso caso en Estados Unidos, la señora Escola, cómo va hacia Coca-Cola si se la compró al almacenero de la esquina? ¿Sí? A través de responsabilidad extracontractual y contractual contra el otro, bueno, empiezan a generarse lo que se llamaba la responsabilidad del fabricante, y entonces el derecho privado clásico empieza a hacer agua en cuanto no resuelve adecuadamente los problemas, porque no estaba pensado para eso. Lo mismo con todas las situaciones que comienzan a existir de abuso no de todos los proveedores, pero de determinados proveedores, de abuso en las condiciones generales, exonerándose de responsabilidad, generando jurisdicciones en un país que no es el que donde se realizó el acto de consumo, generando una inversión de la carga de la prueba, renunciando a los derechos del consumidor, en definitiva, situaciones que hacían más vulnerable y generaban al consumidor, al usuario en definitiva, y generaban un desequilibrio
un grave desequilibrio entre las posiciones del proveedor y del consumidor. Eso hace que en el país donde se desarrolla ese modelo, que desarrolla el modelo que luego se propaga a todo el mundo, que es Estados Unidos de América, es donde comienza a generarse el derecho de consumo y la protección de los consumidores usuarios a través de su jurisprudencia. Primero, en el ámbito de las cláusulas abusivas, ¿sí? Unfair clauses, una traducción sería cláusulas injustas, ¿sí? No es abusive clauses, sino unfair clauses. Un fair. Y comienzan a declararse en las tribunales la nulidad de esas cláusulas. Y a su vez también se genera lo que se llama la responsabilidad por productos defectuosos. Una que la denominan strict liability, responsabilidad estricta, ¿sí? Liability, strict, como suena, donde establece una responsabilidad objetiva sobre la base del factor objetivo riesgo del proveedor que introduce el producto en el mercado y ese producto tiene defectos y esos defectos causan daños al consumidor o el usuario de ese producto o de ese servicio. Empieza siendo de los productos y luego se va a extender a los servicios. El caso de la señora Scola, la Suprema Corte, la Corte de California, la Suprema Corte de California, contra Coca-Cola, los Fresnos of California. Explota la tapa, antes las tapas eran de metal, explota por la presión, le dan el ojo, pierde la vista y va contra Coca-Cola, porque quien le había vendido la Coca-Cola era insolvente. ¿Sí? Bueno, ahí aparecen los primeros esbozos, lo tienen en el capítulo del tratado dedicado a daños a consumidores usuarios, los primeros esbozos de una acción directa del consumidor hacia el fabricante, que se ven luego fortalecidos con, bueno, un juez, ahí van a ver la evolución, es muy interesante, el juez Traynor, que luego de estar en minoría pasa a estar en mayoría en la Suprema Corte, y él es el gran impulsor de esa responsabilidad objetiva del proveedor frente a los consumidores, en un caso se llamaba Yuba Power, que es digamos, un taladro para madera, donde tiene unos determinados sostenes, soportes, llamémosle, haciendo una traducción para fijar esa madera, salta un tornillo que le dan la frente al consumidor, y bueno, ese es el primer caso donde se habla específicamente de esa responsabilidad objetiva y se consolida. Y se consolida esa postura en el primer Restatement of Torts. Restatement significa recopilación, of torts. Torts es daños, dentro de las muchas formas de decirle daño que hay en el idioma inglés, el otro es damages, pero torts. Cuando hablan de un tort, es un caso de derecho de daños también. El law of tort, la traducción literal sería derecho de daños. Le digo esto porque se lo van a cruzar, algún día pueden trabajar en un caso que tenga por X circunstancias un contrato en inglés o una jurisprudencia que tengan que verlas, son palabras básicas, expresiones básicas que se las explico. Y como les decía, se genera entonces una responsabilidad objetiva de eso. Estaba con los restatement. Los restatement of torts, las recopilaciones de derechos. Estas recopilaciones las realiza la American Law Institute. Es una institución que está dedicada a investigar y recopilar las reglas que se generarían en la jurisprudencia. Y ese de 1965, fíjense en la fecha que estamos hablando, recoge una responsabilidad objetiva del proveedor frente al
frente al consumidor, llamémosle, en realidad es más amplia, es de la responsabilidad por productos defectuosos, que así se le va a conocer, frente a quien padece daños por los defectos que genera ese producto. Bien, esa jurisprudencia estadounidense se traslada hacia Europa a partir de la década del 80, ¿sí? En la década del 70 hay algunos titubeos, pero con una legislación que parte básicamente de la codificación, que en algunos aspectos hace que, no digo más conservador, pero hace que uno trate de mantener la normativa y tratar de solucionar con las reglas que ya existen los problemas que se iban generando. Aquí hubo todo tipo de intentos de solución de los problemas que generaba el consumo, a través de posiciones, Gamar, la Peirano, la responsabilidad del fabricante, utilizando los mecanismos de la garantía por vicios ocultos, decía Gamarro en aquella época. Recuerdo cuando yo recién había entrado a la cátedra en el año 89, unas jornadas en el Hotel San Rafael, unas jornadas rioplatenses sobre responsabilidad del fabricante. Era el tema. ¿Cómo resolvemos este tema? ¿Cómo vas contra el fabricante? Decía, bueno, si introduce un producto y tiene un defecto, entonces podemos aplicar la garantía de vicios ocultos y puede ir contra cualquier otro subadquirente, ¿sí? Tratando de buscarle la vuelta, digamos, para poder encajar esas normas que estaban previstas para una sociedad agraria, donde había carretas y una industrialización incipiente, a un mundo totalmente diferente como se planteaba a finales del siglo XX. Bien, en la década del 80 entonces también comienza a haber un desarrollo de la sociedad de consumo en Europa. Y comienza ese modelo de la economía de consumo a fagocitarse todos los sistemas económicos que existían. Y que se van construyendo luego de la Segunda Guerra Mundial y se van desarrollando también en los países en aquel momento de la Comunidad Económica Europea. Y ahí hay varias leyes. De primero aparecen directivas europeas, las directivas referidas a las cláusulas abusivas, las directivas referidas a la responsabilidad por productos, una directiva en la Comunidad Europea y luego en la Unión Europea hay dos grandes tipos de normas comunitarias. Los reglamentos, que son muy pocos y tienen aplicación inmediata en los países, y las directivas, a los que se aprueban por la Comisión, por el Consejo o el Parlamento Europeo, y se le da un plazo a los países para que las adopten en sus derechos internos de la forma que quieran, pero las tienen que adoptar en un determinado plazo, si no sufren sanciones. Si de esa forma se unifica la normativa, algo evidentemente que el Mercosur no tuvo desde su inicio y que lo perjudicó tremendamente, ¿no? Lo que hay son protocolos que los países los toman o no. No hay ninguna sanción o ninguna regulación con respecto a que no los tomen, ¿sí? Yo llegué al Instituto Max Planck en el año 2000 en Alemania y me dijeron, por favor, el profesor Sanleme quiere hablar con usted. Bueno, ahí en el segundo piso, ahí subí, y me dice, nosotros estamos estudiando la defensa de la competencia en el Mercosur a través de un proyecto que financia Volkswagen. Ah, qué bien. Bueno, dígame, ¿por qué Uruguay, en la ley de defensa de la competencia, adoptó todas las soluciones contrarias a las que había firmado 3 meses antes en el protocolo Mercosur? Bueno, no sé, la verdad, un tema de política. Pero bueno, eso para que vean un poco las diferencias entre una comunidad económica y otra, digamos. O sea, la uniformización normativa es central. Esa uniformización normativa, entonces,
va también estableciendo determinadas reglas en los países. Hay una muy importante que es en el año 84, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios en España, luego de una intoxicación con aceite que se vendió como aceite de colza, pero que era un aceite que no era para consumo humano, porque era un aceite industrial. Hubo una intoxicación masiva y murieron muchísimas personas, decenas de personas con ese problema, y como yo les comentaba, con la responsabilidad de del animal feroz en Uruguay. O sea, que el Parlamento reaccionó con una ley después que el señor que paseaba con la leona lesiona gravemente a una niña. Bueno, aquí también sale inmediatamente algo que estaba en ciernes, que era la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y se sanciona precisamente la protección del consumidor, etcétera, a través de diferentes normas. En Argentina y en Brasil hay dos normas muy, muy importantes. En el 91, en el 90 el Código de Defensa del Consumidor brasileño, en el 91 la Ley de Defensa del Consumidor argentina, que introducen toda una serie de un bloque normativo protectorio del consumidor, muy importante, porque entre esas dos normas y la ley española van a ser los antecedentes de la ley uruguaya. ¿Sí? Ahí van a ver algo muy particular, y es que generalmente todas las soluciones europeas como americanas tienen unos mismos patrones. Puede ser que haya alguna diferencia en algunos aspectos, pero no va a haber las mismas estructuras de protección de consumidores y usuarios. ¿Cómo se protege? A través de un fortalecimiento del consentimiento, ¿sí? En todo lo que es la información que tiene que dársele al consumidor previo a la contratación y al uso, ¿sí? A través de garantías en los contratos o de responsabilidad objetiva en el incumplimiento contractual, a través de la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas y de una responsabilidad objetiva por daños a consumidores y usuarios. Sobre esos 4 ejes que vamos a ver nosotros, es que se estructuran las leyes de defensa del consumidor en los diferentes países. Luego también hoy hay leyes de defensa del consumidor en todos los países de América también. Yo estoy refiriendo a los dos que incidieron más en las leyes de consumo uruguayos, ¿sí? Y además que son los dos países vecinos, con los cuales tenemos mucha economía conjunta, ¿sí? Brasil, nuestro primer socio económico, que desplazó a China este año, y Argentina, que era el segundo o tercer socio, creo que es el sexto o séptimo, producto de la crisis, pero igual con unos volúmenes importantes de relacionamiento económico, ¿sí? Que también corresponde hacer referencia a ellos. Entonces, vamos a ir a lo que es ya la Ley de Defensa del Consumidor. Lo primero que tenemos que determinar es cuándo se aplica esta Ley de Defensa del Consumidor, cuál es el ámbito de aplicación subjetivo y objetivo de esta ley, que genera un subsistema de derecho del consumo, y dentro de ese subsistema tiene un subsistema de derecho de daños a consumidores y usuarios, que se interrelaciona también con todo el sistema de responsabilidad civil, porque también lo integra, que hemos visto a lo largo del curso. Entonces, vamos a ir a la ley, ¿sí? Vamos les pido que sintonicen ahí la ley 17.250, tiene algunas modificaciones que se han hecho en leyes sucesivas. Pueden, si no lo tienen en el código, la versión actualizada, la pueden visualizar ahí en internet en Info, tanto en las computadoras como en los teléfonos. Así que vamos con
vamos a ir analizando los diferentes aspectos. Bien, en primer lugar, el artículo primero dice, la presente ley es de orden público, ya entra con términos políticos poniendo la plancha, es decir, esta ley es de orden público y es inderogable por los particulares. ¿Sí? O sea que ahí, si recuerdan que la autonomía privada, es decir, los particulares, lo que dice el título preliminar de Código Civil, todos nosotros podemos derogar las leyes a través de acuerdos particulares, de convenios, de contratos, de negocios jurídicos, excepto ¿en dónde? En los ámbitos de orden público. ¿Sí? Por eso las leyes de protección generalmente tienen una norma que declaran a la propia norma de orden público, por lo tanto no se puede derogar y es de aplicación inmediata. La ley de promesa en la enajenación de inmuebles a plazos, la decreto ley de arrendamiento 14.219, la ley de usura, la ley de accidentes de tránsito, la ley de defensa del consumidor, todas dicen que son de orden público. ¿Por qué? Porque tratan de equilibrar posiciones que se encuentran desequilibradas, que es precisamente una de las características principales del derecho civil. A nosotros nos interesa la protección de la víctima, el equilibrio entre las posiciones de las partes, algo muy particular de nuestra asignatura y que no la tienen. No la tiene el derecho comercial porque trabaja con la empresa, podría trabajar el tema de una empresa de menor porte que otra, no lo tiene obviamente el derecho penal, que precisamente como que lo mira desde el otro lado, o sea, la defensa del victimario. Nosotros nos ponemos en el lado de la víctima. Voy con el proceso penal, la víctima nuevo, la víctima tiene otras funciones, pero no es el eje de la cuestión. Y continúa diciendo, y tiene por objeto regular las relaciones de consumo, incluidas las situaciones contempladas en el inciso segundo del artículo 4, ahora lo vamos a ver. En todo lo no previsto en la presente ley se da aplicación de lo dispuesto en el Código Civil. Es decir, que podríamos hacer 3 círculos concéntricos: la Constitución, el Código Civil y la Ley de Defensa del Consumidor. En el ámbito de las relaciones de consumo, lo que está regulado por la Ley de Defensa del Consumidor se va a regir por las normas de la Ley 17.250, obviamente, pero se debe interrelacionar con las normas del Código Civil en diferentes aspectos que no regula. ¿Sí? Eso es muy importante, ver cómo es este sistema normativo. Vamos a leer, un aspecto muy importante es la definición del consumidor. O sea, acá la importancia es cómo definimos a la relación de consumo y cómo definimos un consumidor. Porque si está dentro de una relación de consumo, voy a poder pedir, por ejemplo, la declaración de nulidad de una cláusula abusiva o una responsabilidad por incumplimiento en la obligación de informar o una responsabilidad objetiva por defectos del producto o del servicio. Una característica importante que les quería decir, que es propia de los países de América, que omití decir, es que mientras en la Unión Europea la responsabilidad objetiva es por productos defectuosos, al ser traspoladas esas soluciones al Código de Defensa del Consumidor brasileño y la Ley de Defensa del Consumidor argentina, y nosotros la seguimos, a esas dos legislaciones, introdujeron también la responsabilidad objetiva por servicios defectuosos. ¿Sí? Ya no es el producto que tiene defectos, podemos saber los defectos, que puede ser de fabricación, de diseño, de información. Bueno, eso queda para un poco más adelante. Lo importante que vean es que si el producto tiene un defecto y causa un daño, ya responde el proveedor. Por eso estoy hablando de responsabilidad objetiva. No tengo que ir con el tema de la culpa. ¿Sí? La culpa está excluida del tema de la defensa del consumidor, como tampoco existe la mora y otros aspectos que son propios del derecho civil clásico o de la responsabilidad civil clásica. Entonces, ahí está la importancia de definir, porque si soy una empresa que consumo, ¿sí? Estoy dentro de la relación de consumo y en el contrato de adhesión puedo pedir la cláusula abusiva. Por ejemplo,
hay unos daños, hay una exoneración de responsabilidad. Pido que se declare nula la cláusula de exoneración de responsabilidad civil, porque el artículo 31 literal A lo dice expresamente que es una cláusula abusiva, y pido que me indemnice los daños. En forma objetiva, porque fue causado por un defecto del producto o del servicio. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante y tanto se discute sobre el ámbito de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Y el artículo 2 define al consumidor. Lean el artículo 2, por favor. Bueno, leo, profe. Bueno, perdón. Está. Te dejo. No, bueno. Yo había dicho Teixeira, pero hay otra compañera. Bueno, creo que fue Galati, ¿puede ser? Galati, sí. Bueno. Leo. Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización. Bien, vamos con el inciso 1. Consumidor es toda persona física o jurídica, es decir, introduce a la persona jurídica como un posible consumidor. Que adquiere o utiliza, es decir, es consumidor, lo que yo le decía, tanto el que compró la heladera como el que abre la heladera y utiliza la heladera, tanto el que compra el medicamento como el que lo toma, tanto el que compra el auto como el que lo usa aunque no lo haya adquirido. ¿Sí? Es decir, que tenemos el consumidor o usuario, adquiere o utiliza productos o servicios, esas dos grandes categorías de bienes, los productos y los servicios. Yo tengo un servicio de luz, tengo un servicio de gas, tengo un servicio de financiero, un servicio de salud, y compro o uso productos, teléfonos, computadora, calefón, cocina, ropa, alimentos, etc. Bien, dice, como destinatario final. Como destinatario final. ¿Qué significa? Que lo adquiere o utiliza para sí o para su entorno social cercano, pero no para lo que indica el inciso 2, no para integrarlos en proceso de producción, transformación o comercialización. Si el sujeto tiene una fábrica y compra aluminio, una fábrica para hacer aberturas de aluminio, y compra el aluminio para hacer las aberturas, no está consumiendo, lo está haciendo para integrarlo en su proceso de producción y comercialización. Para hacer consumo tiene que ser un destinatario final, dice. Entonces, como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella, o en función de ella. Y entonces ahí aparece un tercer sujeto. ¿Quién está en función de la relación de consumo si no es el consumidor o el usuario? Que se denomina el bystander. B larga Y, standard. ¿Sí? Se toman, es difícil, todos utilizan ese término, no tiene una traducción literal, pero sería la persona expuesta a la relación de consumo. Viene el vecino a la casa, están en una reunión, y el calefón explota y lesiona a una persona. No es ni consumidor ni usuario, pero está expuesto a la relación de consumo. El vecino, que la famosa heladera, viene un vecino y le dice, no me traes agua de la heladera, va a agarrar la heladera y queda electrocutado. Ahí podría decir que es un usuario, pero están en función de la relación de consumo. ¿Sí? Ya los límites son difíciles. Por ejemplo, en la relación de consumo, en la prestación de servicios médicos. Es evidente que el paciente tiene una relación de consumo con la mutualista, ¿sí? O con el servicio con el seguro de salud, el cual ha contratado en calidad de consumidor y usuario, ¿sí? Pero si sufre un daño, lo puede reclamar a través de la Ley de Defensa del Consumidor. Pero el que sufre un daño indirecto, por ejemplo, los familiares de esa persona que sufre graves lesiones o que fallece,
están en función de la relación de consumo, pueden ir por la ley de defensa del consumidor. Hay una posición que sostiene esa postura. Otros dicen que tiene que ir por la responsabilidad extracontractual porque no tiene vinculación. Pero ahí se abre la puerta para muchos aspectos. Y en el inciso segundo, no se considera consumidor o usuario aquel que sin constituirse en destinatario final adquiera, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización. Aquí se da el problema de lo que se denomina el consumo empresarial. Es muy claro, si compra fertilizantes para el campo, que no lo está haciendo como consumidor, sino como productor. Ahora, si tiene una fábrica y contrata de ventanas, de abertura de aluminio, compra el aluminio, no tenemos duda de que lo hace como productor. Ahora, si contrata un sistema de alarmas, ahí se plantean los problemas. El abogado que presta servicios a su cliente, el cliente está en una posición de consumidor, porque yo le estoy prestando un servicio como empresa, como proveedor, ¿sí? Entonces, el abogado es evidente que si compra computadoras, bueno, todo lo que sea para el estudio, lo está haciendo como proveedor. Ahora, el auto que lo usa también para la familia, o un caso más simple, el que tiene una empresa y tiene una camioneta que la utiliza para uso personal y para la familia y para la empresa. Bueno, ahí se plantean esos casos límites, donde se abren dos posiciones, la que admite que haya un consumo por parte de la empresa y la que sostiene que el consumo en realidad la protección al consumidor es porque hay un desequilibrio entre la posición de las partes, incluido un desequilibrio cognitivo en cuanto al conocimiento de las condiciones generales que ese contrato de adhesión tiene respecto de ese producto o servicio, y que el profesional en sí no está en esa situación de debilidad o desequilibrio porque va a utilizar por ejemplo, ese sistema de alarmas o ese automóvil dentro del proceso de producción, transformación o comercialización del servicio que introduce en el mercado. Entonces, desde esa perspectiva, esas situaciones no estarían amparadas dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Esa posición, por ejemplo, sostenida por Gamarra, porque él les habla, pero, por ejemplo, la profesora Zafir sostiene que también llega al consumo empresarial. Les digo cuáles son las posiciones. Digamos que la mayoritaria es una posición que se la ha denominado restrictiva, pero en realidad es fijar los límites de hasta dónde llega la Ley de Defensa del Consumidor, que es muy amplia, y sería siempre, entonces, concluyendo en este punto, siempre que el consumidor o el usuario lo adquieran o utilicen como destinatarios finales, para sí o para su entorno personal, pero no para adquirir o utilizar el producto o el servicio en la producción y o comercialización de un producto o servicio que a su vez él introduce en el mercado. Bien. ¿Me dan un minuto, por favor? Les agradezco. Enseguida vuelvo.
Bien, disculpen, pero tenía frío. Parece que la primavera no es muy calurosa este año. Bien, vamos con el artículo 3º, que nos define al otro sujeto de la relación de consumo, que es el proveedor. A ver, Teixeira, que quería leer. Profesor, lo leo. Artículo 3. Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso, estatal o no estatal, que desarrolla de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo. Perfecto, ahí ven, bueno, es muy amplio el concepto de proveedor, pero principalmente también puede ser una persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, es decir, que el Estado también lo introduce dentro de la categoría de proveedores. ¿Sí? Esto es importante porque hay una diferencia es que muchas leyes de defensa del consumidor en otros países no incluyen el Estado. Otros sí, es el caso de Uruguay. El Estado es prestador de relaciones de consumo. Dice privado o pública, en este último caso, estatal o no estatal. ¿Sí? Es decir, todas las personas jurídicas del Estado son también proveedores, que desarrollan de manera profesional actividades. Y acá lo quedé en una serie de verbos que representan todo lo que es la línea de producción, toda esa cadena o red que va desde la producción del producto o servicio hasta la relación de consumo, hasta que se comercializa y el consumidor lo adquiere. Y dice, producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en la relación de consumo. Hay que introducir ahí también a quien pone la marca. ¿Sí? Sabemos que en los contratos de franquicia hay un franquiciante que cede el derecho de la marca y del sistema de explotación que tiene patentado, no sé, McDonald's, esto otro que es de café, bueno, pues la franquicia es muy Burger King, también de marcas de ropa, bueno, las tarjetas de crédito, Visa, Mastercard, ni hablar, ¿sí? Yo tengo un banco y quiero emitir una tarjeta de crédito, hago un contrato de franquicia con Visa, pongo banco X, tarjeta Visa, y salgo al mercado. El Visa me da el derecho a usar la marca y todo el sistema financiero mundial que tiene para esa tarjeta de crédito, que bueno, Visa son los bancos norteamericanos de la costa este y Mastercard los bancos norteamericanos de la costa oeste. Ahí se maneja todo el flujo de las transacciones del mundo, del crédito de consumo, porque la tarjeta de crédito ha sido el gran instrumento de crédito de consumo, ¿no? Hay instrumentos de crédito de consumo, primero era la venta en cuotas de la empresa, los créditos directos, digamos que la tarjeta de crédito predominó completamente para los que son la adquisición de bienes de consumo a nivel de instrumentos financieros. Bien, y entonces llegamos a... Eso, bueno, eso era un poco lo que les quería decir con respecto a que faltan algunos, pero también, como están dentro del proceso de producción, creación del producto, distribución y comercialización del producto o de servicio, también en esos casos de servicios financieros debe incluirse a quien pone la marca. Por lo tanto, yo podría, ante un daño como ocasiona, por ejemplo, un uso fraudulento de la tarjeta de crédito, ir contra Visa o Mastercard, además del emisor local. Habría un emisor global y un emisor local. Lo mismo con respecto a todos los otros aspectos, obviamente. ¿Sí?
donde se pone la marca a nivel internacional, más en una economía cíclica como es la actual, donde pongo la marca Nike, yo compro Nike, compro Adidas, compro Reebok, ¿sí? Que se hace en Tailandia, en la India, en Nigeria, ¿sí? Pero lo que me capta es la marca, y toda la publicidad de esa corporación va hacia el acto de consumo. Ahí me pregunta Quirino, ¿son todos los que intervienen en esa cadena que se lleva un producto al mercado? Sí, claro. O sea, todos los que pueden intervenir hasta la introducción del producto en el mercado. Esto es importante porque ahí vamos a poder reclamar los daños, después lo vamos a ver. Y bueno, llegamos a la definición de la relación de consumo. A ver quién se anima a leer el artículo 4. Lo leo si quiere. Eloísa, bueno. Artículo 4. Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio, y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final. La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo. Perfecto, entonces, relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor, que a título oneroso, dice, provee un producto o presta un servicio, y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final, es decir, entre el proveedor, el consumidor usuario que se lo adquiere o utiliza como destinatario final, que provee, ¿sí? Utiliza ese verbo, provee un producto o presta un servicio a título oneroso. Está poniendo esa característica. Todo lo que sea por un profesional que cumpla cualquiera de las funciones previstas en el artículo 3 y que a título oneroso enajena a través, porque ahí utilizamos esta terminología propia del consumo, del derecho del consumo, introduce en el mercado, provee un producto, presta un servicio, provee un servicio a un consumidor usuario, entonces ahí nos cierra, ahí estamos en el ámbito de relación de consumo. Y si bien dice a título oneroso, claro, del año 2000 acá pasaron 22 años de la ley de defensa de consumidores y usuarios. Bueno, en el 2007 España, por ejemplo, tuvo tanta normativa, luego la Unión Europea y tantas leyes que hizo lo que se llama el texto refundido para la defensa de los consumidores y usuarios, que incluye un conjunto de leyes muy importantes. En ese texto refundido, una especie de código. Italia tiene un códice de consumatori, o sea, el código de los consumidores. Lo mismo Francia, el código de la consumación, que además introducen normas en los códigos civiles, como Francia e Italia, introdujeron normas de consumo dentro de los códigos civiles. Sí, Teixeira, ¿está levantando la mano? Sí, profesor. Simplemente una consulta quiero saber con usted. Sí. En el caso de que una persona, por ejemplo, porque me llama la atención, oneroso, dice acá, ¿no? Le dona a otro, estamos hablando de los fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Le dona 100 bolsas de fertilizante y resulta que la cosecha de ese productor le va mal debido, vamos a poner, a esos fertilizantes. No tiene derecho a reclamar nada, porque lo di en donación, yo le regalé. Pregunto. Pero lo que pasa es que ahí no habría consumo, ¿por qué? Ah. Pero les pregunto a ustedes, ¿por qué no habría relación de consumo? Y justamente porque no se da esa relación, no es oneroso, no hay un... Y si fuera oneroso, tampoco sería, ¿por qué? Porque yo no soy un proveedor y debería ser eso. Porque no es consumidor final. Porque no es destinatario final, lo va a utilizar para producir. El otro. Sí. Que yo lo doné. Sí, pero imagínense que se lo vendió. Es una empresa de fertilizantes. X, sociedad anónima. Vende fertilizantes a un productor agrario. ¿El productor agrario qué hace? Lo utiliza para la producción de lo que sea, vamos a poner papas.
Entonces no es consumidor. Quedó fuera de la ley. Por eso estoy dedicando esta cantidad de minutos a este aspecto. ¿No? Está perfecto. Para que encuadren bien dónde pueden utilizar la relación de consumo. La ley de defensa del consumidor es cuando es a título oneroso, pero principalmente que el adquirente no lo vuelque al mercado de ninguna manera, es el destinatario final, el que adquiere. Sí, por ejemplo, podría adquirir, si el fertilizante lo utiliza para fertilizar el palo de agua que tiene en el living de la casa, entonces, y eso a su vez le produce una intoxicación o lo que fuera, entonces ahí sí sería un consumidor o un usuario que entró en una relación de consumo, pero si es para producir un nuevo producto, entonces, artículo segundo, fíjense, no se considera consumidor de usuario aquel que sin constituirse en destinatario final adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización. Ese ejemplo es claro de que ahí no hay relación de consumo. Profesor, entonces me pregunto, yo le di a esa persona y esa persona puede ir contra el fabricante. No sé, me cuestiono también, pregunto. ¿Cómo le dio a esa persona? Claro, yo le cedí, precisaba tantas bolsas de fertilizante, pues le voy a cambiar la situación, yo le di, le presté porque me pidió el vecino, el productor me pidió, sí. Yo le presté para justamente para lo que él se realiza, el consumo, no sé, plantación de algo en general, y resulta que tiene una falla. Él puede ir contra el fabricante entonces, en ese caso sí. Pero por la ley de defensa del consumidor, no. ¿Por qué no hay consumo ahí? No, pero digo, yo compré esas bolsas a la fábrica, y el vecino me pide. Sí, pero es lo mismo, porque lo está usando para producir. Exactamente. Ese no lo puede reclamar. No lo puede usar para producir. Usted no puede comprar 10 televisores para revender, lo puede hacer, pero no es consumidor. Ahora, si compra el televisor para ponerlo en el cuarto en el dormitorio, sí es consumidor. Claro, pero viste que la producción es para mí, la cosecha es para mí, por ejemplo, para alimentarme, para algo. Pero vos sos productor igual, eso es te estás cosa. produciendo, por más que No, produzca. pero es algo que tenga un huerto en el fondo de la casa. Ahí va, algo así. Eso ya me cambia la situación. Bien. Si es destinatario final, sí. Si lo va a introducir de alguna manera en un proceso de producción, no es consumidor. Y se rige por el Código Civil. Podrá ir a reclamar contra el fabricante, en ese caso que otro, contra el que le prestó y contra el fabricante por contractual y contra el fabricante por extracontractual, y se arreglará con el 1324. Pero no va a tener las normas. Es similar como usted puso el ejemplo de Estados Unidos, de aquella Coca-Cola que tenía la chapa que era metal, entonces se fue contra la Coca-Cola, no contra el kiosco que le vendió la Coca-Cola. Más o menos es así tu ejemplo que estás poniendo, me parece. Bueno, no exactamente, porque ella está hablando de que se lo vende en el último ejemplo a alguien para volver a producir. Esta persona era un consumidor de Coca-Cola y puede ir después lo vamos a ver, pero puede ir contra cualquiera de todos estos proveedores, puede ir contra Coca-Cola que lo produjo, puede ir contra el distribuidor, puede ir contra el comerciante. Porque el comerciante capaz que es un solvente también. Y después vamos a ver que establece en el artículo 34 una responsabilidad, un orden de la legitimación, cómo podemos ir frente a uno y frente a otro. No sé si les quedó claro, porque ahora voy a ir al inciso segundo. Sí, profesor, sí, quedó claro. Sí, o sea, es importante. ¿Por qué puedo ir contra un servicio, por ejemplo, servicio financiero, falla, y yo soy consumidor, voy contra el banco, pero yo tengo una caja de ahorro y una tarjeta de crédito, ¿sí? Y una tarjeta de débito. Ahora, otra cosa es que tengo una cuenta corriente y sea empresario. Ahí no podré utilizar la normativa bancaria, pero no la ley de defensa del consumidor. Porque yo utilizo ese servicio del banco para introducir en el mercado
para producir, para crear, para montar, para distribuir, para lo que fuera, al mercado un servicio o producto. ¿Sí? Bien. Y en el inciso 2 dice, la provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo. Y esto es muy importante, porque ahí va, antes que me pidieran intervención la compañera, que en estos años ha cambiado mucho el tema. Esto se puso para, por ejemplo, si son muestras, si eran servicios gratuitos, con la finalidad de que hubiera un consumo. Estamos con el artículo 4. Les pido que tengan la ley, esto es importante porque sobre esto van a tener preguntas en el parcial final. Esto es central, poder ubicar si viene el cliente, si voy a utilizar la ley de defensa del consumidor o no. ¿Sí? Pero además ustedes van a ser abogados también, no solamente de consumidores, van a ser abogados de empresas. Y tienen que saber cómo se rige la empresa, porque esto es un norma para los dos lados, ¿no? No, profe, pensé que seguía en el 2, por eso. Gracias. Si la ley se puede llevar al parcial, sí, claro, se puede llevar al parcial. Van a estar ahí sobre el escritorio de los profesores, la pupitre, no sé, la mesa, llamémosle, ahí vamos a tener códigos y leyes. Sí, por supuesto. Lo que nos importa son los conceptos, más que ustedes nos pongan de memoria la respuesta memorística. Yo no creo, si la respuesta por razonamiento a los 3 meses ya se puede haber olvidado los contenidos, la respuesta memorística, yo creo que salieron del parcial y se olvidaron. Entonces lo importante es que les queden los conceptos básicos. Bueno, lo importante a título gratuito cuando está en función, nuevamente habla en función de una eventual relación de consumo. Todo lo que es redes sociales, que en realidad se hacen a través, son servicios gratuitos, pero ocultan el negocio trimillonario, no sé cómo llamarle. ¿Sí? Usted va y se hace un perfil. Hoy la identidad de la persona, que era por cédula de identidad y el domicilio, que sí, lo que hoy se le llama la identidad analógica, que ha sido sustituida por la identidad digital. El sujeto se define por su perfil en Internet. ¿Sí? Y todos estos servicios gratuitos, Google, bueno, Google es otro gran empresa, por eso son empresas que tienen las mayores ganancias mundiales, o que tienen mayores valores mundiales, o con mayores valores mundiales. ¿Por qué? ¿Dónde está el beneficio si a mí me da todo gratis? Yo voy, pongo en el buscador, ley 17.250 y me trae la ley 17.250. Ahí ya lo marcó Google de que le interesa el consumo, pues tiene alguna relación con el consumo. Después va a ir afinando ese perfil. ¿Sí? Y le va a afinar a estudiantes de segundo año, del segundo semestre del segundo año, que tiene la materia de responsabilidad civil. Pero además tiene otras, por ejemplo. Entonces, esos también son proveedores, a pesar de que sea gratuito. ¿Por qué? Porque están en función de una relación de consumo, cual la que ustedes van a realizar con la publicidad que le generan el análisis de los datos personales del consumidor. No hay ninguna duda, son proveedores y todos los que entran en eso entran en una relación de consumo. WhatsApp, por ejemplo, que es gratuito. Dice, qué raro, qué servicio más bueno y qué gratuito que es, ¿no? Pero ¿cuál es su beneficio? Utilizan mis datos personales. Por eso lo compra Facebook, que le interesaba los datos, de qué otra cosa le va a interesar. Si no produce nada de por sí. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo de provisión de productos o prestación de servicios a título gratuito, pero en función de una relación de consumo. ¿Sí? Y entonces todo ese mundo, que es aparentemente gratuito, entra en una relación de consumo. Porque está en función, no necesita que consuma nada, ¿sí? O que utilice nada específicamente, porque eso a usted se le pone en el cerebro.
Así funciona la publicidad. ¿Sí? Bien. Y finalmente, producto, artículo 5, es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Servicio es cualquier actividad remunerada suministrada en el mercado de consumo con exclusión de las que resultan de las relaciones laborales. Las relaciones laborales están excluidas también de la ley de relaciones de consumo. Bien. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver sentados esas bases. La verdad que si hubiera un curso deberíamos ir a los aspectos contractuales, pero ya se vieron en obligaciones y contratos. Grandes modificaciones con respecto al consentimiento, con respecto a la formación del consentimiento, variando las reglas del Código Civil, la integración publicitaria de la oferta, que en la propuesta entra todo lo que es la publicidad, el artículo 12, el artículo 14, que ya vieron en obligaciones y contratos. Pero es cierto que en el ámbito de la responsabilidad por daños a consumidores y usuarios tenemos tres grandes ámbitos. La responsabilidad civil que surge del incumplimiento de la obligación de actuar de buena fe y de informar al consumidor, primer aspecto, y que está ¿Puede regulado... repetirla, profe? Sí, la responsabilidad por daños a consumidores y usuarios por el incumplimiento del proveedor de la obligación de actuar de buena fe y de informar a los consumidores y usuarios. Una obligación de información que está regulada, que está grabada, ¿para qué? Para mejorar ese desequilibrio cognitivo que está el consumidor y usuario al estar sometido a la publicidad y a la oferta, a las técnicas de marketing, a la contratación a velocidad que requiere la empresa y que requiere el consumo. ¿Sí? Con normas que no están en el Código Civil, con reglas específicas respecto a la información. El segundo, y que vamos a ver en la clase próxima. El segundo ámbito de responsabilidad por daños a consumidores y usuarios es el ámbito contractual. ¿Qué sucede cuando el consumidor adquiere el producto o el servicio y hay un incumplimiento? Hay un contrato y hay obligaciones y hay un incumplimiento. Ahí tenemos, ante el incumplimiento del deudor, que sería el proveedor, el acreedor, que en este caso es el consumidor, dispone de un conjunto de remedios para satisfacer el interés lesionado por ese incumplimiento, de forma similar a la que teníamos o la que tenemos en la responsabilidad contractual y que ya vimos. Aquí va a estar regulado, digamos, no sé si mejor, pero sí, tal vez más sistemáticamente, porque el artículo 33 vamos a ver que establece que ante el incumplimiento, a su libre elección el consumidor tiene A, B, C, D, los diferentes remedios que tiene para elegir frente al... Muy importante esto, muy importante, porque estos van a tener casos y ahí van a tener los remedios en ese artículo. ¿Sí? Es una herramienta muy buena para el litigio. Y además, si van a defender a la empresa, o van a asesorar a la empresa que realmente requiere asesoramientos, en el contrato o en los asesoramientos que den, van a tener que tener en cuenta todo el ámbito del incumplimiento que se puede generar, porque ¿qué pasa? El proveedor produce 100.000 productos de esa, y de esa serie ya sabe que hay un porcentaje que falla. ¿Sí? O que el servicio, hay un porcentaje, hay una probabilidad de que el servicio no lo pueda cumplir para un determinado porcentaje de los consumidores de ese servicio. Entonces, el incumplimiento en la cabeza del proveedor de la empresa también está presente. ¿Sí? Tiene que calcular esos costos y tiene que saber cómo es la regulación. ¿Sí? Y ese sería el segundo ámbito. El primero, el incumplimiento de obligación de actuar de buena fe y de informar al consumidor. El segundo, todo el incumplimiento de los contratos de consumo.
Y el tercer ámbito, el de la responsabilidad por productos y servicios defectuosos, que es una responsabilidad. Este es el 32, el primer ámbito, 33, el segundo ámbito, 34, el tercer ámbito, que es la clásica responsabilidad por productos de la que le hablaba. Si el producto tiene defectos y causa un daño, entonces responde objetivamente el proveedor. Se podrá exonerar probando el caso fortuito, pero si no va a responder. Vamos a ver que los defectos pueden ser de tres tipos: de fabricación. Hay en la serie de 10.000 calefones, hay 3 que están fallados, tienen defectos y produjeron daños. Defecto de fabricación. Defecto de diseño, toda la serie tiene un defecto, ¿sí? El producto es inflamable, el famoso caso de Ford Pinto, que si era vestido de atrás con el señalero izquierdo encendido, explotaba el tanque de nafta, era un defecto de diseño. El fresón, que le dicen en España la fresa, la frutilla, el frutillón, un caramelo que era tan grande que si el niño se lo tragaba porque era masticable, producía la asfixia. Esos defectos de diseño que también se ven muchos en medicamentos, tienen un principio que causa un daño colateral. Generalmente ellos se sacan del mercado, además. Ustedes habrán visto algunas veces que la publicidad mismo se anuncia por los diarios que se saca del mercado, o que una serie de un auto que vayan al servicio porque los tienen que ser revisados. El tercer defecto es el defecto de información. Cuando no tiene la información adecuada de los riesgos que tiene ese producto, ese servicio, se considera que es un producto defectuoso porque tiene un defecto de información y se aplica la responsabilidad objetiva de ese artículo 34. Y luego los defectos de conservación, cuando se rompe, por ejemplo, la cadena de frío de un alimento congelado y se vuelve a congelar, que puede generar daños a los consumidores y usuarios de ese producto. Bien, entonces ahí tenemos los 3 ámbitos y vamos a ir en las clases siguientes a analizar esos 3 ámbitos. El de la información, principalmente el incumplimiento de la actuación de buena fe y de información, el artículo 32, y después vamos a pasar al artículo 33, que ahí vamos a ir, ustedes ya tienen todo el antecedente de la contractual, nos va a servir para repasar todo lo que vimos en contractual respecto al incumplimiento de los remedios, y el tercer ámbito de la responsabilidad por productos o servicios defectuosos, que tiene características particulares. Entonces, tienen ahí, sí, Bertoletti. En realidad iba a preguntar si ya había terminado la clase porque me pareció que en EVA no aparece el capítulo de responsabilidad de derecho consumidor. Entonces lo voy a subir. Porque yo recién estuve mirando y aparece lo que vimos al principio, responsabilidad contractual y extracontractual, y después de eso aparece lo de las sentencias, pero no me parece, por lo menos a mí no me apareció. Puede ser que esté oculto, ahora lo voy a ver, pero si no está, bueno, entonces lo subo, no se hagan problema. Lo subo porque ahí van a tener todo esto de que estoy hablando, hacen un buen resumen, tienen toda la evolución, esta que les dije de la sentencia norteamericana, que es un tema además interesante porque es un tema muy social. Acá tenemos temas muy sociales, que son de los daños, porque ahora dijo un día Kennedy, somos todos consumidores cuando apareció todo el tema del consumo, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. La famosa frase que dijo, en definitiva, somos todos consumidores, que incidió en las soluciones de la jurisprudencia. Bueno, ese sería básicamente el material. Ahí van a tener una bibliografía final. También hay una ley, hay un libro de la doctora Zafir, que es una ley comentada artículo por artículo, pero acá lo van a tener más digerido, todos los aspectos que vamos a ir viendo. Así que si no tienen más preguntas, continuamos la clase que viene con este tema. A mí me parece sumamente interesante y muy importante para su formación profesional y que además nos permite coordinar con todo lo que hemos visto contractual y extracontractual.
Nos vemos entonces el miércoles a las 8. Hasta el miércoles, Hasta el profesor. miércoles. Chao, chao.